Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Minería 360, donde vamos a revisar los principales hechos que han marcado a la industria en los últimos días. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, comenzando este programa, otra edición más de Minería 360 para abordar varios temas de la industria, lo que ocurrió en esta semana y otros desafíos más importantes, quizás estructurales para el sector, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el sector de la desalación y el desarrollo de una industria que va a ser fundamental para el sector minero, la posibilidad de utilizar agua de mar para procesos industriales, dejando así de lado el consumo del agua continental, es uno de los temas fundamentales. Ahora, la misma industria y el sector de la desalación tiene desafíos también desde el punto de vista del posicionamiento y de la imagen que proyecta la comunidad. De eso vamos a hablar hoy día en una de las entrevistas de Minería 360. ¿Sabes de qué más vamos a hablar? De la seguridad en la conducción. Finalmente es clave poner el foco en las personas, porque cuando hay un accidente de tránsito asociado a la gran industria, lo que hay ahí son vidas, son personas. ¿Cómo poder avanzar para reducir ese riesgo conociendo las causas que nos llevan justamente a ese tipo de siniestros? Es justamente la conversación que también vamos a tener aquí en Minería 360. Arrancamos. Algo que partió hace algunos años como lo último en los avances de tecnología en el sector minero, ahora es bastante más común de lo que imaginamos. Hablamos de la automatización en particular, que ya es una realidad en la industria y permite mantener las faenas en operación pese a las condiciones adversas que se generan a veces. Por ejemplo, las exigencias del clima. Vamos a conocer cómo ha avanzado en el siguiente informe de Cristian Soto. Hace un par de décadas, pensar en camiones mineros que se operan por sí solos se veía como el futuro de la industria. Hoy, en 2024, son una realidad en muchas de las faenas de nuestro país. Mayor seguridad, productividad e incluso una mejor relación con el medio ambiente son parte de las ventajas que ofrece el paso hacia la autonomía en maquinaria. La primera operación minera Gaby partió del año 2008. Pero la real irrupción de la tecnología se dio acá en Chile, yo diría que a partir del año 2020, donde nosotros tuvimos la oportunidad de implementar 7 proyectos adicionales. Los desafíos migran a cosas que son más adaptativas a las personas, a los equipos de trabajo y cómo las personas que operan una mina toman las condiciones de borde que tiene la tecnología de manera de poder aprovechar las ventajas que tiene una automatización en pos del negocio minero. Junto con el progreso de la tecnología, las empresas mineras tienen que cumplir sus metas en torno a la descarbonización. Aquí es donde la autonomía podría jugar un rol clave. La autonomía nosotros también la vemos como un gran habilitador de lo que van a ser las tecnologías de descarbonización. Hay un elemento ahí asociado a la seguridad, se van a probar muchas tecnologías, ¿cierto? Por ejemplo, de batería, donde el remover al operador va a ser un elemento importante. El trolley, que es otra de las tecnologías que está irrumpiendo, la mayor precisión que entrega la automatización te va a permitir quizás generar escenarios de utilización del trolley que hasta hoy día no existen. Y por último, un elemento que va a ser clave en la descarbonización va a ser la gestión apropiada de la energía que se va a necesitar para estas minas electrificadas. Y ahí obviamente la precisión que te da la autonomía va a ser clave. División Gabriela Mistral de Codelco, Centinela de Antofagasta Minerals y Spence de BHP son algunas de las faenas que operan con un 100% de autonomía en sus camiones. En el caso de Spence, la minera australiana convirtió su flota de 33 camiones y 5 perforadoras con 0 incidentes y logró reducir en hasta un 90% la exposición a riesgos de seguridad. Transición que levanta desafíos como la reconversión de trabajos. O sea, el desafío hoy día es el cambio en todas las personas que estamos acá, que tenemos que interactuar con todos estos equipos autónomos. No es fácil. Los vehículos livianos, los vehículos de apoyo, cómo se estacionan, dónde se estacionan, cuándo se estacionan. Hay protocolos y procedimientos que debemos cumplir. Así es que ese es el desafío, ese es el cambio cultural. En autonomía se requiere un rol que antes no existía, que son los creadores de bases de datos. Si tú lo ves con el pasado, se parece al trabajo del topógrafo, pero en un ámbito absolutamente distinto, donde el uso de simulación, de máquinas, de escenarios virtuales se convierte en una de las cosas que las personas deben tener las competencias para poder desempeñarse bien en esos ámbitos.
Otro gran desafío en el desarrollo de la autonomía es adaptar la maquinaria a todo tipo de clima, que varía drásticamente de continente a continente. La tecnología en sí trabaja en todos los commodities, trabajamos en condiciones, los desiertos australianos, trayendo hierro, en las condiciones más extremas que te puedes imaginar, con temperaturas que superan los 50 grados Celsius. En las arenas bituminosas de Canadá, también con temperaturas extremas de menos 50 grados Celsius. Acá en Chile tenemos operaciones en la alta montaña, equipos que bajan cargados en condiciones de invierno, digamos, extremas, y todo eso nos ha de alguna forma empujado a desarrollar funcionalidad, habilitar al sistema para poder generar la productividad que los sistemas requieren bajo esas condiciones que son extremas. Autonomía que va de la mano con metas de seguridad y descarbonización, que seguramente en los próximos años será la norma en la industria. Seguimos aquí en otra interesante conversación en Minería 360. El 87% de los accidentes graves, aquellos que resultan en lesiones severas o incluso fatalidades, son causados por errores humanos, es decir, que podrían no ser accidentes. Parte de lo que ha develado el indicador de Gauss Control, que justamente pretende evidenciar cuáles son los riesgos asociados a la conducción y el transporte para así poder reducirlos. Vamos a conversar sobre este tema y sobre los resultados. También saludamos a Rafael Campino, fundador y CEO de Gauss Control. Gracias, Rafael, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme también. Oye, este indicador es una novedad. ¿Qué es este indicador? Mira, antes de hablar específicamente de indicador, voy a explicar un poquito lo que hacemos, porque como que la última milla de lo que hacemos es el indicador de riesgo integral que hemos desarrollado. Entonces, bueno, Gauss Control es una empresa que se dedica a reducir los accidentes y el riesgo en las operaciones de transporte, minería y accidentes laborales en general, pero muy enfocado en transporte y minería, donde hay accidentes y accidentes muy graves. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectamos una serie de sensores, mayoritariamente nuestros, pero también pueden ser de terceros, donde vemos el estado de la persona antes de comenzar a trabajar, si está con fatiga, está en alcohol, está con drogas, si está con incapacidad cognitiva, o sea, está saludable para trabajar, en inglés se llama fitness to operate. Y después vemos también cuál es el comportamiento de la persona mientras maneja o mientras opera una máquina. Si es que no opera una máquina, no existe ese monitoreo. Y ahí detectamos con visión computacional, somnolencias, distracciones, velocidades, uso de cinturón de seguridad, descanso, sobre jornadas y un montón de otros parámetros sobre cómo la persona opera la máquina o conduce. Y sobre eso hay una primera intervención que es para que la persona no falle, o sea, no tenga un accidente. Que si se queda dormida, le vibra el asiento, si es que está con distracción, le genera una alerta. Pero también hay una gestión reactiva de una torre de control o el despacho que hace una primera intervención ya cuando sabe que hay una conducción de alto riesgo. Pero son tantos los datos y son tantas las condiciones de riesgo potenciales cuando uno se pone anteojos y empieza a ver todos los eventos que nos vimos como un poco en la necesidad de tratar a agrupar toda esa información en un único indicador. Y ahí es donde nace el Gauss Risk Index, el GRI, que es el indicador que me estás preguntando, que tiene como objetivo entregar la visibilidad personalizada del riesgo para entender dónde hay riesgo, quién está en riesgo, pero lo más importante, ¿por qué? Porque nosotros dos podemos tener riesgo, en un ejemplo hipotético, ¿verdad? Probablemente yo puedo tener riesgo porque me estoy quedando dormido y, no sé, ando a exceso de velocidad y tú puedes ser porque tienes muchos eventos de distracción o cuando te damos la prueba apta para operar no salen en las mejores condiciones. Entonces, no todos, de hecho, todos vamos a tener condiciones de riesgo distintos, independiente de que estemos en riesgo alto. Y eso es lo que trata de hacer el GRI. Trata de poner un único indicador para entregarle visibilidad a un concepto que es en riesgo, que hasta este minuto era algo poco cuantificable. Hablábamos de riesgo, pero no poníamos números, más allá de los accidentes, pero eso ya es muy tarde. Claro, y cuando lo cuantifican finalmente le asignan un número a una persona, ¿cierto? Y eso me imagino que es un incentivo para todas las partes, para aquellos que toman las decisiones, decir, bueno, aquí puedo tener un riesgo, pero para mí también, como conductor o como conductora, es decir, ¿sabes qué? Efectivamente tengo que mirar menos el celular. No sé, estoy pensando en cosas tan cotidianas, porque lo que está en riesgo es la vida. Sí, tu vida. Tuya, ¿verdad? Claro, partiendo por la tuya. Sí, o sea, efectivamente, o sea, ¿cómo parte esto? Parte desde la persona, pero también se agrupa por operación.
y se va agrupando a niveles más generales. Uno muchas veces encuentra patrones de riesgo en ciertas operaciones, o ciertos transportistas. La minería, por ejemplo, que uno de nuestros principales clientes, tienen decenas y hasta cientos de contratistas. Y no todos tienen la misma cultura, no tienen las mismas políticas, no todos tienen la misma historia y la misma como gestión de seguridad. Entonces, muchas veces uno ve patrones incluso por diferentes empresas y diferentes operaciones. Lo lógico es lo que dices tú, y está perfecto. Hay ciertos riesgos que dependen directamente de mi comportamiento, como por ejemplo, no sé, la distracción. Pero hay otras condiciones de riesgo que no son directamente relacionadas a cómo yo me comporto. Tiene que ver con la naturaleza de la operación. Puedo darte un ejemplo. Nosotros hemos identificado con otro modelo matemático que tenemos que en turnos muy complejos, muy poco biocompatibles, hay 10 a 20 veces más probabilidades de que yo me quede dormido que en turnos más seguros. Si yo trabajo de noche, horarios irregulares, jornadas largas, aunque esté cumpliendo perfectamente con la ley, yo me quedo dormido mucho más. Y otras veces también, nadie se queda dormido de manera voluntaria. Tomando el ejemplo nuevamente de quedarse dormido. Yo no voy manejando, digo, como cuando agarro el teléfono que sé que no tengo que agarrarlo. Yo cuando voy manejando me quedo dormido, es una pérdida de conciencia no voluntaria, porque nadie se quiere quedar dormido, ¿verdad? Te puedes morir. Entonces, también hay temas de salud de la persona que muchas veces sin esto no se diagnostica que, por ejemplo, hay un trastorno del sueño. Entonces, de repente las cosas van un poco más allá de solamente la conducta. Tiene que ver con la estructura, con la configuración, con la salud, con el estilo de vida de las personas. Y bueno, y ahí nos podemos meter en todo un mundo que es súper interesante, pero súper profundo a la misma vez. Pero si no entrego la visibilidad, no voy a tener idea por qué estoy teniendo los accidentes. Ya quisiera yo que este indicador nos llegue a todos los que conducimos un vehículo, porque finalmente todas las personas que manejamos ponemos en riesgo nuestra vida, pero también la de otros. Sí. Y todos tenemos conductas que en algún momento adelantamos de una manera que no corresponde. O sea, por supuesto que por algo están las leyes, hay que respetarlas, o atendemos una llamada en un momento inoportuno, o estamos con cansancio. Pero evidentemente las faenas mineras están lejos, tienen que acercar sus productos y se transforman en unos grandes clientes para ustedes. ¿Y cuál es el aporte de conocer y tener este indicador en la industria de la minería? O sea, tener la solución completa que se concluye en el indicador, lo que permite a nuestros clientes, al final de cuentas, o a estas mineras, o a estas empresas de oil and gas también, que también es parte importante de nuestro mercado, es reducir los accidentes. Bajan los accidentes en un 30, 50, hasta un 70%. Y hay una muy buena correlación entre bajar este indicador de riesgo y reducir tus accidentes, en particular los de alto potencial, que son los más graves, que un accidente de alto potencial se define como un accidente que puede haber pasado o no, una lesión, un fatal. Si no pasó la lesión, si no hubo un fatal, en otras condiciones podría haber ocurrido un fatal. Entonces, esos accidentes de alto potencial, por ejemplo, un volcamiento, son accidentes que uno quiere prevenir. Y esos accidentes terminan bajando en esa cantidad. O sea, de hecho, hace poquito, cuando tuvimos el lanzamiento de indicadores, ahí entrevistaban al gerente de seguridad de Copec, y Copec lleva 4 años sin accidentes fatales. Y Copec es uno de nuestros clientes que ha hecho las cosas muy bien. Todos tenemos mucho por seguir mejorando, pero han hecho las cosas extremadamente bien. Y hoy día han bajado sus accidentes más de un 60-70% con respecto a su línea histórica. Y van y llevan 4 años sin fatales con una flota de 2.000 camiones. Claro. Entonces, esos son ejemplos de los resultados que algunos de los clientes generan ocupando estos indicadores, ocupando esta tecnología. Ahora, ¿cómo opera esto? Porque ¿cómo finalmente llega a este modelo? No queremos conocer toda la ingeniería que hay detrás, porque yo personalmente sé que hay años de trabajo para desarrollar este modelo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a tener esa información? Hay, sensores al interior, ¿cierto?, de los camiones, porque la información es bien diversa la que tienen que recibir, desde lo mecánico del camión, desde la conducta del chofer. Sí. Hay como 2 grandes partes. La primera parte es tener la data y tener una data de muy buena calidad. Está lleno de tecnologías que miden comportamiento, que sus algoritmos se equivocan mucho. O sea, todos los algoritmos se equivocan. Algunos se equivocan poco y otros se equivocan mucho. ¿Ya? Entonces, lo primero es tener sensores muy buenos, que por lo general no son los más baratos del mercado, sensores muy buenos que te midan muy bien el comportamiento. Todas estas variables que comenté antes,
y también el antes de comenzar. O sea, hay pruebas muy cortas que te miden tu capacidad cognitiva. Por ejemplo, tu fatiga antes de comenzar a trabajar. Son pruebas que no tienen una representación, muchas veces no están alineadas con el gold estándar. Entonces, es muy importante que todas las pruebas que yo haga o todos los sensores que yo tenga integrado me entreguen data de muy buena calidad. Eso es lo primero. Nosotros trabajamos ahí con los sensores en cabina, que son los Driver Monitoring System, que monitorean el comportamiento del conductor bajo la norma en la Unión Europea. Ahí las tecnologías que nosotros ocupamos cumplen completamente esa norma. E incluso después de cada evento, que se crea un pequeño como grupo de imágenes de ese evento que después por temas de privacidad en el fondo tienen que desaparecer, pero se valida que ese evento sea real. O sea, si es que yo estoy diciendo que alguien se quedó dormido, con una altísima probabilidad, probablemente 100% de probabilidad, se quedó dormido, porque hay alguien que chequeó posteriormente que eso es real. Y ahí tengo la data en un repositorio, data real. Y la pregunta es ya, con esa data real, realmente de las velocidades, realmente de los comportamientos, realmente del apto para trabajar, ¿cómo yo le pongo un indicador a la persona? Y acá le damos muchas vueltas con modelos predictivos que hemos hecho y que predicen la probabilidad de un accidente o la probabilidad de que yo me quede dormido, pero terminamos haciendo un mix y algo bastante simple. Básicamente por cada una de los eventos, microsueño, uso celular, distracciones, velocidades, apto para trabajar, etcétera, que son 40 parámetros. Por cada uno de estos eventos, nosotros, como tenemos mucha data, porque tenemos muchos clientes en Latinoamérica, posicionamos mi comportamiento dentro del resto de mi población. Entonces, si yo tengo un GRI de 90, significa que estoy en el grupo del 10% más riesgoso. Pero si tengo un GRI o un indicador de 10, es que estoy el 10% más seguro. Entonces, al final de cuentas, me compara de manera relativa con una población de personas equivalentes a mí. Ah, perfecto. Entonces, si yo estoy en el 50, estoy en la mitad. Claro. Ni soy ni bueno ni malo, ¿verdad? Ahora, a medida que todos vayan mejorando, también se pone más desafiante la competencia, lo cual es bueno. Porque cuando finalmente te ponen una nota y uno quiere estar avanzar, y también es un incentivo para uno mismo. Si todos mejoran, se pone un poquito más. Es como la PSU, son claro, pruebas de selección que es relativo, nota. ¿verdad? Exacto. Por eso es un indicador de riesgo relativo. Y otra cosa que también hacemos es que muchas veces, y esto ya un poco más complejo de las matemáticas, pero lo voy a tratar de explicar en simple. Muchas veces, cuando hay muchos parámetros, yo puedo estar muy mal en uno, pero si es que tengo un promedio ponderado simple, puedo estar muy bien en lo general. Claro, como nos pasaba en el colegio. Como nos pasaba en el colegio, claro. El gallo de promedio 6.4 probablemente tiene un 5 o algo en biología, pero un 7 en educación física. Claro, un 7 en educación física, todo el resto. Entonces, lo que nosotros hacemos, dado que hemos visto que el riesgo aumenta, la probabilidad de un accidente aumenta de manera exponencial a medida que se combinan ciertas variables, o sea, no es lineal, nuestro promedio ponderado del indicador global hace mucho énfasis en el máximo. No. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo todo súper bien porque me comporto increíble, yo soy en este ejemplo, soy una persona que se comporta muy bien, pero me quedo dormido porque tengo un trastorno del sueño, por el motivo que sea, mi indicador global no va a ser bueno, va a ser más bien malo, porque el indicador hace un énfasis en el máximo. Entonces, con eso, como que no dejamos de ver las condiciones que me pueden generar un accidente fatal. Yo me puedo matar por quedarme dormido, pero si tengo un indicador que no tiene un énfasis en el máximo, es un promedio ponderado normal, a final de cuentas se oculta esta condición de riesgo que me puede llevar a una fatalidad. Rafael, no me queda tiempo, pero la última pregunta tiene que ver... No, está perfecto, pero yo me voy a tomar un minuto porque sí me importa mucho y lo hemos dicho, cuando uno tiene en el centro a la persona no está hablando ni del auto ni de la máquina, está hablando de una vida, de una familia y de unos accidentes que a veces parecen números, pero finalmente tienen rostros, familias y vidas detrás. ¿Cómo sientes tú que la industria minera toma conciencia respecto de, en este caso, por ejemplo, el indicador o lo que ustedes hacen en favor de justamente evitar la fatalidad y los accidentes catastróficos? La seguridad es cultural. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la cultura. Y en esta cultura de seguridad, más allá que nadie quiere un fatal por diferentes motivos, la cultura siempre pone en el centro la vida de la persona. Y sobre eso se construye todo el resto. Claro. Entonces, yo creo que la cultura de seguridad en la minería es muy potente. O sea, en varias industrias, pero en particular la minería es muy potente. No hay ningún gerente, vicepresidente, superintendente
que no sea lo más importante la seguridad. Yo sé que muchas veces puede competir a la productividad, etcétera, pero hay nadie que cuando tú hablas de seguridad no te presta completa atención y no se cuida, y nadie que no sea muy consistente en cuidarse él primero para poder predicar. Yo creo que es una cultura muy linda que se da en minería por la historia que han tenido. Y es muy potente el cuidar la vida de uno, la vida de tus trabajadores y al final de cuentas también los vías, cuando son usuarias, son vías públicas de todos los otros usuarios de la vía. Y voy a traer solo una reflexión al final. Cuando finalmente conocemos la causa de cuál puede ser un posible accidente, ya no es accidente. No ocurren por accidente. Exactamente. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos en Minería 360. Gracias. Importante conversación, ¿cierto?, en torno a las personas y a la seguridad. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, no se vayan. Bueno, no hay duda que la victoria de Donald Trump mueve el mercado y los expertos han analizado la aplicación de sus propuestas de campaña. Entre ellas destacan la imposición de aranceles a algunos de los productos importados desde China. ¿Cómo se relaciona esta medida con la minería en Chile y cuáles podrían ser sus efectos para la industria? Camila Sumastre fue a consultarle a algunos expertos y este es su informe. Distintas alertas se levantaron luego de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y el ámbito minero no quedó atrás. Luego del triunfo, el cobre anotó su mayor caída diaria en 3 meses, llegando a los $4,19 por libra. Si bien el metal rojo tuvo un repunte al día siguiente, la llegada de una nueva política comercial proteccionista, acompañada de la reducción de impuestos y aumento de aranceles, generó preocupación entre especialistas. La primera reacción es que el triunfo de Trump no es una buena noticia para Chile y tampoco para el sector minero, principalmente por 2 razones. Una de ellas es porque el programa de Donald Trump contempla implementar restricciones al comercio internacional, subir aranceles y con un fuerte énfasis en restricciones al comercio con China, que es nuestro principal socio comercial. Elección que trae a la mesa la guerra comercial vivida entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump. China. Para este nuevo periodo, el presidente electo prometió subir los aranceles a todos los productos importados hasta un 20% y llevarlos al 60% en el caso de China. Hecho que podría repercutir en Chile ante una posible reducción en la demanda de minerales como el cobre y el litio por parte del gigante asiático como efecto de la desaceleración de su economía. Pero para la demanda de cobre en particular, que el principal consumidor es China, esto es malo para nosotros porque podría reducir las tasas de crecimiento de su sector industrial. Y si la tasa de crecimiento del sector industrial se reduce, bueno, demandan menos cobre y nosotros somos importadores netos de cobre, uno de los más importantes del mundo. Exportamos más del 60% de toda nuestra materia prima, de todo lo que tenemos en nuestro país, hacia China, lo que es el cobre. Por lo cual, cualquier movimiento, cualquier situación económica que pueda ocurrir en China impacta directamente en este precio del futuro del cobre que se llama y hace que entren más o menos dólares a nuestro país. Si efectivamente su enfoque proteccionista es llevado a cabo con la intensidad propuesta, estaríamos en un incremento en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que impactaría reduciendo la demanda de cobre y litio en el corto plazo, afectando de este modo los precios internacionales. Pese al aumento de aranceles, expertos descartaron que se vuelva a repetir el mismo escenario 2019, en el que el precio del cobre bajó de los $3 por libra. En el caso coyuntural del primer mandato del presidente Trump, él partió con un precio del cobre muy bajo, que venía cayendo, y de hecho en su gobierno el precio fue en subida y terminó su gobierno en precios históricamente altos. Entonces, yo no asociaría necesariamente a Trump una caída en el precio del cobre. Es bien difícil, la verdad, que el cobre caiga a esos niveles. Si cae, tendría que ser en un contexto de recesión global, que es un escenario de riesgo muy negativo, que requiere que pasen muchas cosas todavía, ¿verdad? Muchas cosas todavía. Yo creo que es un escenario de probabilidad baja, no probabilidad cero. En relación a la demanda de minerales críticos como el litio y el cobre para la transición energética, si bien Trump apostará por el desarrollo de la industria petrolera, los analistas aseguraron que esta no se vería interrumpida siempre y cuando no se produzca un deterioro del crecimiento económico mundial.
En la práctica, los fundamentos detrás de la demanda de cobre, litio y otros minerales críticos no depende tanto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sino que más bien de la descarbonización y el crecimiento económico mundial. Entonces, a medida que esta guerra no conlleve a una recesión, se ve robusta la demanda por estos commodities. Si bien esto puede generar un periodo más negativo para los precios de las materias primas, también es cierto que la tendencia de largo plazo de la transición energética, de la demanda por energías limpias, ¿verdad? No cambia. Si bien vamos a tener un impulso menor del que podríamos tener desde Estados Unidos, la verdad es que las grandes tendencias de mediano y largo plazo no se van a interrumpir y por lo tanto las perspectivas para las materias primas siguen siendo positivas. Posibles impactos en la minería que están por verse cuando Donald Trump asuma nuevamente el cargo de la presidencia el próximo 20 de enero de 2025. Bien, después de esta interesante nota vamos a ir a otro tema, los resultados del último informe de reputación sobre la desalación. Son bien interesantes y muy contingentes además para la discusión que se está dando acá en Chile, sobre todo si se piensa en los esfuerzos por desarrollo sostenible en torno a esta industria. De hecho, estos resultados fueron presentados recientemente en el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Conversamos de este tema con Nicolás Ibieta, miembro de Water Positive y socio de Aladir. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, por favor, gracias a ti, Sebastián, por la oportunidad de conversar de estos temas. Es súper interesante el tema, Nicolás, porque lo abordan desde una perspectiva que hoy día es muy relevante para cualquier desarrollo en cualquier industria, diría yo, no solo la minería, que tiene que ver con la percepción que existe respecto a determinadas tecnologías o a industrias. Cuéntanos primero sobre el objetivo del estudio y cuáles fueron los hallazgos más importantes sobre cuál es la imagen que proyecta la industria desaladora. Mira, en sintonía con lo que tú mismo dices, todas las industrias tienen desafíos hoy día de desarrollo en términos de licencia, lo que se llama la licencia para operar, sí, ¿no? Que tienen que cumplir con ciertas regulaciones estrictamente legales, que vienen de las leyes o de las locaciones donde se van a implementar. Pero existe lo que se llama la licencia social para operar, que es parte de esos componentes, claro, ¿no? Y en todos los desarrollos industriales vemos que ese es un componente muy relevante para lograr la aprobación del desarrollo de estos proyectos. Entonces, nosotros dijimos, mira, las necesidades de recursos hídricos de nuestro país y de todo el planeta son muy, muy críticas y por lo tanto hay fuentes no convencionales que se tienen que desarrollar muy rápido y a gran escala, como en Chile está ocurriendo, ¿no? Claro, sí. Que una de esas es la desalación. Entonces, la tarea que nos propusimos como Punto Cero Consultores y junto a Monitor Social, que es una empresa que se dedica a estos análisis de Big Data, es cuál es el escenario en el que se encuentra hoy la desalación respecto de su posicionamiento público para ver si eso hay que trabajarlo o no de cara al desarrollo de estos nuevos proyectos que se vienen, ¿no? Claro, exacto. ¿Parten de la base de que esta industria tiene una buena o una mala reputación? Esa es la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? Queríamos saber cómo está el estado de la reputación y para eso utilizamos varias metodologías, pero una principal fue un estudio y análisis de varias fuentes de información, sobre todo en medios digitales, que hoy día es el mayor espacio de consumo de información, ¿cierto? Sí. Entonces, el sistema, que tiene varios componentes técnicos, pero lo voy a resumir, el sistema recoge información de las búsquedas que hacen las personas en Google, las publicaciones de los medios de comunicación y de las fuentes de información noticiosas que existen en Internet y los videos relacionados con estos temas, ¿no? Perfecto. Entonces, ese agregado de información pasa por unos sistemas de análisis de Big Data, por un lado, de inteligencia artificial, como lo que hemos visto en tanto desarrollo últimamente, y analizamos sentimiento, favorabilidad y ciertas métricas que nos permiten establecer cuál es la posición y la percepción en general que hay respecto de esta información en estos medios. De acuerdo. ¿Y el resultado cuál? El resultado... Para el caso chileno. Para el caso chileno, lamentablemente es una mala noticia, pero que tiene muchas oportunidades. A ver. El principal resultado es que para hacer esta medición, primero lo hicimos respecto de la categoría de agua, que es donde se inserta la desalación dentro de la industria, y por otro lado de la tecnología propiamente tal de desalación. Perfecto. Para poder hacer una comparativa también de cómo incide la reputación de la industria en la reputación de la tecnología, ¿no? Vale. Entonces, en la categoría de agua vemos que la reputación
Lo estoy simplificando, pero en general está un poquito negativa respecto de otras industrias, porque también lo hacemos en comparación a otras industrias para que no sea una foto exclusivamente de una sola, y por lo tanto nos permite hacer un balance, digamos, de las percepciones respecto de las distintas industrias. De acuerdo. Ahora, bien llamativo, porque uno pensaría que esta tecnología, la de la desalación de agua, no generaba, por ejemplo, demasiados efectos o externalidades, ¿no? Hay harta evidencia científica respecto a cómo esta es una industria que, por ejemplo, genere gran impacto, ya que entiendo que acá en Chile hay estudios que lo ratifican, en el ecosistema marino, por ejemplo, de donde sale el agua y donde se toma para el proceso de desalación, a diferencia de otras industrias mucho más impactantes, incluso desde el punto de vista visual, ¿no? Del emplazamiento. Es llamativo. Efectivamente, y una de las cosas que nos sorprendió el resultado, nosotros teníamos la expectativa, además por las conversaciones que uno tiene en la industria, ¿cierto?, de que fueran un poquitito más favorables los resultados. De hecho. Pero una de las razones, te diría yo, y que tiene que ver con procesos que ocurre en la instalación de las percepciones de todas las industrias. Las industrias que desarrollan grandes proyectos tienen el desafío de combinar la comunicación para que haya información respecto de esas industrias y la gente conozca de qué se trata esa tecnología, y por otro lado las informaciones que la industria no controla, digamos, ¿no? Claro. Porque hoy día hay todo un ecosistema de consumo de información de fuentes que son muy diversas, muy variadas, de los propios usuarios, ¿no? Con desinformación, con fake news. Entonces, esta combinación muchas de veces fuentes, son además fuentes primarias, digamos, para la gente, ¿no? Directamente, claro, referentes directos, digamos, que lo que tiene que tener claro la industria es que todos los desarrollos de proyectos van a tener esa condición dada, digamos, ¿no? Entonces, la tarea de ir mejorando en la percepción pública de las industrias, y te puedo mencionar el caso de la minería, que lo está haciendo muy bien, es de la industria, ¿no? Obviamente hay un trabajo de sensibilización, de información, incluso educación, que hay que evolucionar para que estos fenómenos se vayan explicando de mejor forma y la gente lo entienda mejor. Ahora, ¿el problema está en la tecnología en sí misma o es un problema distinto? Mira, yo te diría que el problema es algo transversal a todas las industrias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con, primero, el conocimiento propio de la tecnología. En Chile se ha desarrollado la desalación muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Hemos visto desarrollos que, bueno, hay algunas plantas que llevan mucho tiempo funcionando, pero ahí, en el último tiempo hemos visto desarrollos de hartos proyectos en paralelo y las proyecciones de que crezca, pero muchísimo, ¿no? Y eso ha provocado que hay muchísima más información dando vuelta respecto a la tecnología. Claro. Pero falta que la ciudadanía, por así decir, el ciudadano común, comprenda y entienda exactamente cómo funciona la desalación. Esto mismo que tú describías, la desalación, uno objetivamente puede decir que tiene impactos menores en el ecosistema marino, por ejemplo. Claro. Pero eso es información que a la población todavía no le llega porque es natural que así ocurra. A pesar que hay casos de uso que están bien asentados. En Antofagasta, por ejemplo, más del 80% del consumo de agua viene precisamente de plantas desaladoras. O sea, y estamos hablando de una ciudad grande. No de un uso específico para una minera en una zona aislada. ¿Hay diferencias, por ejemplo, por zonas geográficas también en este estudio? Hay diferencias por esto mismo de acercamiento con la tecnología. Ahora, Antofagasta es un caso bien emblemático, ¿eh? Por ejemplo, uno de los estudios que revisamos, aparte del estudio que hicimos nosotros, revisamos literatura relacionada con la industria y la percepción pública. En Antofagasta se da un fenómeno muy especial, que hay muchísima gente que todavía consume agua embotellada porque tiene la percepción de que el agua desalada genera algún tipo de contraindicaciones o que puede seguir contaminada, o incluso hay gente que todavía cree que el agua potable de Antofagasta, como ocurrió hace muchísimos años, viene con arsénico, con este tipo de contaminantes. Y eso todavía cala en la percepción de las personas, ¿no? Seguro. En la percepción, y esto es muy importante, incide notablemente la parte emocional, ¿no? Las personas traemos una carga cultural, emocional, de sentimientos que nos hace de filtro, digamos, para la información que percibimos. Y en este caso, por ejemplo, hay una historia en Antofagasta que ha seguido generación tras generación manteniéndose, que incide en la percepción. Sí. ¿No? ¿Y qué emociones son las que genera la industria de la desalación, por ejemplo? ¿Es preocupación, es temor, es rabia, en fin? Mira, yo te diría que en el estudio lo que identificamos es, bajo ciertos parámetros, nosotros establecimos cuál es la familiaridad de la tecnología para las personas y, por otro lado, niveles de agresividad, ¿no?
de la reacción que provoca la información de este tipo de proyectos. Y lo que vemos es que hay cierta familiaridad que a nivel de la industria es bastante medio, digamos, en relación a la otra industria, como te decía, energía, forestal, pesquera, minera, etcétera. Pero la agresividad es bastante negativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos indica esto? Es que no necesariamente es que las personas digan no a la desalación, sino que la parte de desconocimiento del funcionamiento de la tecnología genera de base, por así decir, una disposición a la agresividad. ¿Por qué? Porque, y esto está bien estudiado en la literatura, los proyectos industriales se insertan en las comunidades en un escenario como de percepción de riesgo de las personas, ¿no? Hay un acrónimo que es bien conocido en el desarrollo industrial que se llama NIMBY, ¿no? Que es Not in my backyard. Y eso significa que la gente tiene la idea de que hay tecnologías que son muy positivas para el desarrollo, pero que no tiene... No las quiere ser. Claro, no quiere tener el riesgo de tenerlas en el patio de su casa, ¿no? Esa barrera, por así decir, de confianza es uno de los principales factores que determina el posicionamiento de la familiaridad y agresividad de la industria con la población, digamos. Ahora, en particular para el caso de la industria minera, que está apostando fuerte por la desalación como una forma de reducir su uso de aguas continentales, ¿no? También se genera un efecto parecido, porque uno entiende que la desalación, en el caso de este sector en particular, de esta industria, es una solución enorme, ¿no? Y un avance súper importante para resolver precisamente otro de los conflictos que tiene con sus comunidades alrededor, que es el uso del agua. Sí, yo ahí te diría quizás dos cosas que me parecen claves en relación a desalación y minería, ¿no? La primera es que esta percepción como general, digamos, que hemos identificado en la industria, permea en las distintas comunidades independientes donde estén presentes, porque el volumen de información que hay es más o menos equitativo, digamos, en las distintas regiones. Ahora, lo que sí hemos visto, y de hecho hace poco la propia industria minera ha reportado que ha mejorado mucho los niveles de confianza de la ciudadanía respecto de la industria, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con el desarrollo de este tipo de tecnologías asociadas al desarrollo de la industria, que demuestran el interés de la minería de desarrollarse de forma sustentable, sostenible, con seguridad, incluso en colaboración con las comunidades, que el desarrollo de proyectos de desalación en la industria minera tiene muchos de esos componentes. Y yo te diría que es la forma a seguir adelante. La invitación que estamos haciendo nosotros desde nuestra empresa y el esfuerzo que estamos haciendo de visibilizar estos temas tiene que ver con eso, ¿no? Con no solo comunicar mejor, sino que además hacer mejor las cosas, ¿no? Y la desalación es una solución definitivamente para eso. Y eso te iba a preguntar también respecto a la evidencia que hay en otros países. Hay otros sectores que están mucho más desarrollados en el uso de desalación, en España, en Marruecos, en Australia entiendo que también está bien desarrollado. ¿Hay experiencias positivas que generen también como alguna señal, un camino, que tracen un camino para lo que puede hacer la industria acá en Chile? Mira, yo te diría, de nuevo, dos cosas. La primera es que efectivamente hay experiencia en países que han desarrollado la industria de la desalación y de todo el ecosistema de nuevas fuentes para el abastecimiento hídrico, que han mejorado muchísimo el posicionamiento de la percepción de las personas respecto a la tecnología, pero que llevan más tiempo trabajando en eso, digamos, ¿no? Australia, España, Israel son bastante referentes en esto. Bueno, ahora hay ejemplos hartos en Medio Oriente, etcétera. Ahora, sin perjuicio de eso, hay una importante influencia de la información a nivel global. Hoy día nosotros estamos conectados con un teléfono que te permite acceder a información de forma instantánea, ubicua, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de un caso relacionado con desalación que salió hace un par de años, de una información que salió en un informe de Naciones Unidas que daba cuenta de un volumen de salmuera que se descargaba al océano, etcétera. Y los titulares de eso fueron, pero desastrosos para la reputación de la industria. Primero la BBC, después en el País de España, después acá en el Mercurio. Y resulta que ese mismo estudio, recomendaba el uso de la desalinización para la superación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Acceso al agua, claro. Pero la información de todo ese ecosistema permea en todos los países, ¿no? Entonces hay un efecto ahí de globalización, digamos, que hace que permee la información en todos los países. Y es un desafío que probablemente tendrá que abordar el sector también acá en Chile, ¿no? Para facilitar. Yo te diría que ese es el principal desafío. Nicolás, gracias por haber venido a compartir los detalles del estudio. Sebastián, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando por estos temas. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Ya volvemos. Seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile.
Y nos gusta contarles en voz de los propios protagonistas cuáles son aquellos procesos que están vinculados a la minería. Y la exploración es una etapa crucial para el desarrollo minero. En ese sentido, existen dos formas de encontrar eventuales y potenciales yacimientos mineros: la brownfield y el greenfield. Y a continuación, el geólogo explorador Aquiles Alegría nos explica en qué consiste cada uno. La separación brownfield, greenfield tiene que ver: ¿tengo planta de proceso? Sí, eso es brownfield. Y si no tengo planta de proceso, estoy lejos de plantas de procesos para procesar los minerales, eso es una exploración greenfield. Esa es una definición. Generalmente las compañías que están instaladas, no sé, Codelco, BHP, Anglo American, que tienen minas en producción, para ellos es mucho más valioso encontrar nuevos depósitos en el entorno y utilizar la misma planta, exploración brownfield. Las compañías junior que llegan a Chile en general y no tienen nada, o nosotros que tampoco tenemos nada de mina, nos encanta la exploración greenfield porque nos permite un nuevo lugar donde se va a generar en el futuro un foco minero. Esa es más o menos la diferencia entre el brownfield y el greenfield. Yo generalmente recomiendo que la exploración brownfield la hagan geólogos que conozcan muy bien el depósito que ya tienen, la mina que ya tienen, porque es muy probable que lo que encuentren sea algo muy parecido, porque los ambientes son similares. Están las mismas rocas, están las mismas estructuras o fallas. Mi recomendación es que la exploración brownfield la haga el equipo que se forme de exploraciones en la operación minera, y que la exploración greenfield la hagan los más hippies que les gusta andar en la cordillera explorando. Los geólogos que hacen estos sacrificios de andar en las montañas y haciendo trabajo en terrenos alejados están pensando en depósitos que no se van a explotar en los próximos 10 años, se van a explotar en 20 años más o 30 años más. Entonces, son distintos, tienen un grado de dificultad cada uno, pero creo que se ha postergado el greenfield mucho. Si tú miras los gastos de exploración que tienen las compañías, las grandes compañías, en los últimos 10, 12 años, ha sido más focalizado en el brownfield. Hay compañías que han explorado 30 años en Chile y no han encontrado algo. Y hay grupos de exploradores que han explorado un par de años y han encontrado algo. Entonces es difícil poner un tiempo, pero si nosotros generalizamos, buscamos la generalización, en realidad 10, 15 años es un tiempo que es muy común, o más años incluso. Bien, nos vamos a revisar ahora algunas de las noticias de esta semana y partimos por la situación de Codelco, que se ha visto envuelto en un problema tras una infracción grave cometida en el proyecto Fundación Potrerillos, que está ubicado en la región de Atacama y que incumplió con una de las normas de seguimiento fundamentales frente a la emisión de químicos. La Superintendencia del Medio Ambiente inició el procedimiento de sanción debido a que la empresa no habría implementado el procedimiento de monitoreo correspondiente según el Decreto Supremo número 28 del Ministerio del Medio Ambiente. Al no tener entonces el sistema de monitoreo para el dióxido de azufre, la empresa se expone a una multa de 5.000 UTA, unidades tributarias anuales, equivalentes a más de 3.990 millones de pesos. Frente a esta situación, Codelco expresó que otorga la mayor seriedad al cargo formulado por la SMA y procurará todos los medios necesarios para poder subsanar cualquier desviación o insuficiencia y corregirla a la brevedad, junto con disponer de toda la información que así requiera la autoridad. La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y otros 15 para formular sus descargos ante el servicio. Bueno, también es importante poder darles a conocer aquellas oportunidades que ofrece el mercado de la minería en tiempos complejos también y cómo poder llegar a la industria, Seba. Claro que sí, con ofertas importantes, atractivas. Bueno, de hecho el Ministerio de Minería, que es la entidad encargada de incentivar precisamente el capital minero, en conjunto con Sernageomin, abrieron puertas laborales para aquellas personas capacitadas en el rubro
ofreciendo cargos que podrían tener ingresos superiores a los 2 millones de pesos. A través de la página web de Empleos Públicos se pueden conocer los procesos de postulación, el portal que se debe buscar, Corporación de Fomento de la Producción, y seleccionar ver bases, y ahí el camino directo entonces para poder llegar a estas convocatorias de ofertas laborales en la minería. Cabe recordar que cada cargo, por supuesto, tiene fechas límites distintas, por lo que hay que estar atentos para no perder las oportunidades que allí aparecen. Y en otro tema, el grupo CAP realizó su segundo Capital Market Day hace algunos días. Es un evento dirigido a los inversionistas donde los gerentes de la empresa presentan los avances de su plan estratégico pensando en 2030. Si bien CAP se mueve en el mundo de la minería, la industria e infraestructura, fue el sector minero el que se vio bastante favorecido. Esto tras el ingreso de las tierras raras a su plan de negocios en marzo de este año, mediante la asociación con la firma canadiense Aclara Resources. Además, Nicolás Burr, el gerente de Administración y Finanzas del grupo CAP, habló del nuevo desafío de la empresa, ya que se estaba trabajando en este diseño de la nueva sede de Huachipato 2.0. De esta manera, el grupo CAP rectifica seguir invirtiendo en la región del Biobío. Sabemos que el plástico es uno de los grandes problemas que impacta al medio ambiente. Tanto ha sido que incluso en Brasil este elemento ha producido menos rocas. Conozcamos más en la siguiente cápsula animada. La crisis climática ha cambiado nuestro planeta, las tierras y también los suelos y rocas, tanto así que en la isla de Trinidad, en Brasil, se encontraron unas extrañas rocas de apariencia plástica. Tras ser analizados por geólogos, descubrieron que se formaron con sedimentos orgánicos y desechos plásticos presentes en el océano. Plastiglomerado es el nombre que recibió esta piedra falsa. Además, se determinó que el plástico proviene de desechos de redes de pesca, los cuales son arrastrados por corrientes marinas. Así nació un nuevo material geológico que preocupa a los científicos por llegar a una isla donde ni siquiera viven humanos, sino que es un refugio de tortugas. Esta roca es una de las tantas huellas que deja la humanidad en la Tierra, con la dicotomía de que no son naturales, pero tampoco totalmente artificiales. Y de esta manera empezamos a despedir Minería 360. Todos los contenidos van a quedar alojados en nuestras plataformas digitales. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Recuerden visitar nuestro sitio web cnnchile.com/m360. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.